La temporada del Manchester City no ha ido como se esperaba en la previa de esta misma temporada. Sin embargo, a pesar del mal juego de Pep Guardiola, de los jugadores, el declive de muchos de ellos y el auge de algunos también, hay un nombre en particular que me entusiasma mucho de cara a este final de temporada y que puede ser la solución para que este Manchester City se arregle por lo menos un poquito. Sin más rodeos, dijo el vaquero, comenzamos. Sean bienvenidos una vez más al canal de Andrés García. Aquí su servidor está encantadísimo de verlos un día más. Como los dije en la introducción, hoy vamos a hablar de un nombre en particular. Seguimos haciendo un poquito de análisis de jugadores en individual porque pues me gusta mucho hacer el focus sobre ciertos jugadores porque pues para darle un poco más de bombo, hablar más de estos nombres que tal vez la gente no los tiene tan seguidos o tal vez no les importa tanto, para que puedan conocer mejor estos jugadores que tarde o temprano van a ser de los mejores del mundo. Primero, dos cosas. La primera, valga la redundancia, no se olviden de suscribirse, de darle a like, de seguirme en todas mis redes sociales. Si no lo hacen, pues tienen este momentito para hacerlo. No se van a perder de nada y les cuesta menos que ir al baño. Así que les agradecería muchísimo. Y también de que lo compartan siempre a su mamá, a su prima, a su tía, a quien sea. Pero compártanlo. ¿Por qué? Porque ayudarán a este joven samaritano, a este joven vaquero, a seguir creciendo y llegar a su objetivo, a su propósito de año 2025 de los 1000 suscriptores. Y por otra parte, pues he estado enfermo un poquito, así que si me escuchan un poco ronco, si me escuchan un poco mal, entiendan que es porque estoy recuperándome de una gripe. Ahora ya podemos comenzar con lo que nos importa, que es el fútbol. Y es que todo esto, ustedes ya lo saben, porque ya lo puse en la miniatura, muy seguramente, pero no lo he mencionado. Y es que, ¿de quién es este jugador, este famoso jugador del cual me refiero al decir de que posiblemente sea la solución para este Manchester City? Y es el nuevo fichaje, bueno, ya no tan nuevo porque ya lleva 3 partidos, pero Nico González. Y un poco como lo hicimos con Víctor Gyökeres, vamos a comenzar primero viendo quién es, qué es Nico González y después lo que aporta en el juego. ¿Quién es Nico González? Nico González es un mediocentro español de 23 años que surge de la cantera del Barcelona, que debuta en la temporada 2021-2022 con Xavi Hernández. Para que se den un poquito, para que recuerden un poco, él debuta al mismo tiempo que Gavi. ¿Y qué es lo que pasa? Que en su primera temporada, en 1111 minutos, sí, 1-1-1-1, consigue 2 goles y una asistencia. Luego se va cedido al Valencia, donde no tiene tanto éxito. Se esperaba que tuviera muchos minutos, que se pudiera desarrollar, que pudiera ser un jugador que controlara más los tempos en esa sesión. Desafortunadamente no lo fue. Luego se va vendido al Porto, no encontré cifras oficiales de esta venta, pero si no me recuerdo mal estaba en torno a los 15-20 millones de euros la venta y había un porcentaje de futura venta, que al final fue un escándalo, no escándalo, pero fue todo un chisme en este último mercado de fichajes donde llega el Manchester City. En su primera temporada con el Porto, al llegar a Portugal, no empieza siendo titular, a pesar de una inversión relativamente agresiva o importante para el club de los Dragones, pues no empieza siendo titular, con Seisao no le gustaba mucho al inicio, pero poco a poco se fue integrando hasta ser una pieza fundamental de este equipo. Y esta temporada Nico González ya era un titular indiscutible, ya era el dueño y amo de este centro del campo portugués, al punto en el que era el quinto jugador, bueno, a día de hoy sigue siendo el quinto jugador con más minutos en liga del Porto. Y eso que ya pasaron unos cuantos días desde que se fue. Ahora, ¿qué es Nico González? Y es que para esta pregunta, bueno, es una pregunta que realmente todos nos hemos hecho desde que debutó. ¿Por qué? Porque como se recuerdan que les vengo a decir, Nico González surge al mismo tiempo que Gavi, por ende una temporada después del surgimiento de Pedri. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el barcelonismo realmente esperaba de Nico González que fuera este Busquets. ¿Por qué? Porque en Gavi y en Pedri ya estaban el nuevo Xavi e Iniesta. Faltaba un tercero. Y con el surgimiento de Nico González, creo que se le forzó, se esperaba a que él fuera algo que realmente nunca ha sido. Nico González, cuando surge en el Barcelona, era más un llegador, era más un interior con mucha presencia al borde del área, que encontraba muy bien los espacios. Personalmente me parecía más cercano a un Fermín que a un Sergio Busquets en su momento en el Barcelona. Luego, en el Porto, pasó de ser un llegador a convertirse poco a poco en un mediocentro. Aunque bueno, siempre fue un jugador con mucha libertad de ir a presionar hacia adelante, siempre teniendo un jugador al lado, ya sea Eustaquio o ya sea Alan Varela, el argentino. Y es que ese es un pequeño matiz con Nico González y por lo que yo creo que nunca pudo haber sido ese Busquets que el Fútbol Club Barcelona buscaba o que la afición esperaba que fuera, ya que siempre ha necesitado de tener a alguien que lo acompañe al lado. Por lo mismo,
Alan Varela y Eustaquio son dos de los jugadores con los que más ha jugado en toda su carrera. Siempre ha necesitado a alguien al lado en ese centro del campo que le cubra sus espaldas. Y justamente tanto el canadiense como el argentino son un perfil mucho más defensivo, más al pivote clásico que podemos imaginar en un centro del campo europeo. Así que para concluir un poco en esta subparte de qué es Nico González, para mí es un complemento en el centro del campo. Y no me refiero a un complemento de que es un jugador secundario, sino de que es un jugador que en un doble pivote puede hacer cosas maravillosas, tanto con como sin balón, tanto recuperando como progresando el balón, como llegando de segunda línea. Es un jugador que va a dar mucho, pero sobre todo si se siente protegido. Ahora, si él va a ser tu red de seguridad, creo que le falta tiempo para llegar a hacer eso. Y eso sí, creo que con Guardiola puede aprender a hacerlo. No tanto por aspectos físicos, pero más bien por aspectos tácticos y posicionales. Al fin y al cabo, Nico González ha mostrado ser muy bueno en duelos aéreos, por ejemplo, o inclusive muy bueno ganando la posesión en tercio ofensivo. Por ende, creo que me hace sentido el fichaje con el Manchester City, a pesar de que yo creía que no era realmente el perfil que necesitaban. Creo que hubiera sido mucho más un Subimendi. La cosa es que, así como en algún momento lo leí, ¿por qué traería el Manchester City a un Subimendi si cuando regrese Rodri va a ser suplente? Entonces no tenía mucho sentido invertir en alguien que pues iba a jugar únicamente 6 meses en unas competiciones donde posiblemente el City ya no estaba compitiendo seriamente. Así que me parece que lo que hicieron de momento está bien. Ahora vamos a ver qué le aporta Nico González a este Manchester City. Y quiero que veamos este análisis en dos partes. ¿Qué le aporta al City con Rodri y qué le aporta al City sin Rodri? Porque como lo mencioné, este fichaje de Nico González no es ¿cómo decirlo? No es una llamada de bomberos, no es un extintor para evitar el fuego de esta temporada y ya, y que luego sea un Calvin Phillips y se vaya a la banca. No, yo lo veo más como un reemplazo a lo que en su momento fue Ilkay Gundogan, que era justamente un jugador que complementaba el centro del campo al De Bruyne y Rodri, que era un poco esa conexión, un jugador que ayudaba a salir desde atrás, que ayudaba con sus transiciones, que lograba atacar bien el área desde la frontal, que lograba encontrar muy bien los espacios. Creo que en eso sí se puede convertir Nico González. Además que en el contexto del Manchester City, que es un equipo que suele presionar muy alto, que suele buscar esas recuperaciones en tercio ofensivo, Nico González, tanto con su capacidad de ganar duelos por su físico, por su altura, y también por su capacidad de recuperar alto, valga la redundancia, creo que se complementa muy bien a lo que tienen en Rodri, ya sea para un hipotético 4-2-3-1, para este hipotético 3-2-4-1. Me hace sentido que sea ese complemento, ese jugador que pueda ya sea en construcción de balón bajar para ayudar y en ataque posicional encontrar ciertos espacios para desbloquear los partidos ante los rivales que casi siempre se les encajonan atrás. Además que teniendo un Rodri sano puede ser también algo que le dé cierto descanso, en el sentido de poder movilizar a Nico González al puesto de Rodri y acompañarlo de un Kovacic o de algún jugador que puedan llegar a fichar en el futuro. Kusanov puede jugar en esa posición y que a mí me parecía que era lo más lógico ponerlo más en el medio centro, como un recuperador o un pivote clásico, recuperador, tosco, lo que lo quieran llamar. Es otro tema, no voy a meterme en eso. Y justamente dosificarle los minutos a un Rodri que va a venir de una lesión muy grave y que no solo es muy grave, que no sabemos cómo va a regresar el Balón de Oro. Pero ahora veamos qué le puede ofrecer al corto plazo, porque es meramente corto, mediano plazo, Nico González a este Manchester City. Y hay que matizar dos cosas. Primero, esto ya se grabó después de la eliminación del Manchester City en Champions League. Entonces al City, si no estoy mal, solo le quedan la FA Cup, que creo que no sé si siguen vivos, creo que sí. Y la Premier League. Es entrar a Champions League. Entonces, las exigencias del City ya solo se quedan en una o dos competiciones. El Mundial de Clubes a posteriori, que veremos si Rodri llega para ello. Pero otra cosa que hay que matizar es que solo llevamos 3 partidos de Nico González, entonces no tenemos un portafolio del contexto ya en el Manchester City de lo que le puede aportar o en qué mejora o empeora este equipo. Sin embargo, he podido notar muchas cosas, sobre todo del partido contra el Newcastle, que fue obviamente el mejor partido de los últimos 3 del Manchester City, obviando esa derrota ante el Real Madrid y ante el Liverpool. Y creo que fue primero un orden táctico, en el sentido de que en salida de balón, Nico González siempre pedía el balón. Siempre que el City salía con Nico González, salía limpio. No había problemas de presión, de la cual se eluía muy bien el español. Y tampoco
habían tantos problemas como los han habido en los últimos partidos. Creo que por eso el City jugó tan bien ese partido contra el Newcastle, porque a pesar de que las urracas los apretaron mucho arriba, Nico González fue este oxígeno, fue esta válvula de escape. Y luego, en posesión de balón, atacando de forma un poco más estática, Nico González completaba muy bien los pases. Y no en el sentido de dar pases horizontales o hacia atrás, en el sentido de que temporizaba muy bien. Era un muy buen tempo. Los balones casi siempre pasaban por él, ya sea para cambiarlas de lado, para buscar un pase filtrado o ser una segunda asistencia. Nico González, aunque parezca que estoy hablando de Bruyne, no, tampoco era tan así. Insisto, son pocos partidos, fue un partido tal vez perfecto y otros dos partidos donde tal vez el contexto no se le dio tanto a favor. Pero lo que me gustó mucho fue justamente que muchas de las posesiones ofensivas del City se temporizaban o se decidían gracias a lo que decidiera Nico González. Y esto pasa a mi segundo punto, y es un poco un líder en el centro del campo. Kovacic no es un líder, Gundogan parece que perdió el liderato o lo dejó olvidado en Barcelona, Rico Lewis tampoco lo es, y Nico González pues poco a poco se le dio un poco de, no voy a decir carisma, pero un poco de ganas de liderar ese centro del campo. Y no digo de que va a ser el próximo David Silva o que va a ser el próximo capitán del Manchester City, pero sí es alguien que tiene las agallas, la ambición necesaria que parecía que este City carecía. Era un City que realmente era muy gris en actitud inclusive. Es un equipo que lo hemos visto durante toda esta temporada. Parece que los jugadores fueron cambiados, les borraron la mente. Y este Nico González realmente aporta algo fresco a este equipo. Es lo que me da a entender, al menos a nivel de la actitud. Creo que puede ser un líder, no digo un líder a largo plazo, pero al menos durante este poco periodo que le queda de final de temporada, puede ser un jugador clave que puede liderar al equipo hacia la Champions League. Y por último punto, algo que ya había mencionado con el punto de en el contexto con Rodri o junto a Rodri, y es la recuperación alta. El Manchester City ha tenido muchísimos problemas presionando alto esta temporada, ya no se confía tanto en el marcaje de hombre a hombre de la defensa. Aunque Nico González no sea un pulpo, creo que el equipo se puede sentir mucho más confiado o seguro al momento de avanzar y buscar apretar al rival para recuperar la bola en lo más alto posible. Esto le puede venir muy bien al Manchester City, sobre todo porque en eso se basa su fútbol. En eso se basa prácticamente toda la idea de ataque de Guardiola. Y creo que Nico González puede ser una pieza muy importante para conseguir estos pocos, incluso pobres objetivos que le quedan al Manchester City. Pero ahora para responder a la pregunta de ¿realmente Nico González es la respuesta para el Manchester City? Yo creo que sí. Creo que es un jugador que es capaz de en este corto periodo de tiempo pues poderse adaptar bien a un sistema de Guardiola, que lo conoce muy bien, ambos de ideología Barça. En algo tienen que coincidir o algo tienen que saber Nico del esquema de Pep Guardiola. Sin embargo, tengo miedo de lo que puede llegar a ser a largo plazo, porque aunque yo lo vea muy bien como un complemento de Rodri, hay que ver qué es lo que planea Guardiola, porque ya sabemos que Guardiola es un loquito y se saca unas cosas que lo pueden hacer ganar una Champions League o lo pueden condenar a estar fuera en una ronda de playoffs. Así que yo me espero todo el calvito. Yo lo quiero mucho, así como quiero muchísimo a Nico González y espero que le vaya muy bien en el Manchester City porque me parece un auténtico jugadorazo. Y así como los quiero a todos ustedes, sobre todo a los que les dan like, que se suscriben, que comentan, que hacen todo y que le comparten a su mamá, a su tía y a su abuela. Así que esto es todo mi análisis por el día de hoy. Espero les haya gustado mucho y quiero empezar a hacer algo. Si llegaron hasta el final del video, escriban en comentarios. Ya le mandé el video a mi mamá, a mi abuela y a mi tía. Un saludo y chao.